te foi dado no céu e... Porque el Espíritu Santo no está limitado a tiempo y espacio. El Espíritu Santo nos ha hecho uno y podemos experimentar esta unidad, esta comunión. Por cierto, ansiamos el día que podamos reunirnos también físicamente, pero hoy estamos unidos en el Espíritu y en el Espíritu quiero compartirles esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. El texto con el cual quiero empezar es Joel capítulo 3, los versículos 9 al 11. Joel capítulo 3, versículos 9 al 11. Voy a leerlo en la versión Reina Valera actualizada. Dice así el profeta Joel: proclamen esto entre las naciones, declaren guerra santa, convoquen a los valientes, acérquense y acudan todos los hombres de guerra. Hagan espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, soy valiente. Apresúrense y acudan todas las naciones de alrededor. Congréguense allá. Y termina con una oración. Haz que desciendan allá tus valientes, oh Señor. Según el texto de Joel, es tiempo de guerra y hoy lo sentimos por el Espíritu Santo en nuestro corazón con una fuerza muy especial. Lo nuestro no es una guerra defensiva, como muchas veces tenemos la idea, sino una guerra ofensiva. Los que tenemos que proclamar y declarar guerra al diablo y a sus huestes somos nosotros. Nuestra guerra no es contra las personas, sino contra las potestades y principados, los ejércitos malignos de oscuridad que dominan a las personas. Para poder entender nuestra guerra, muy importante entender el carácter de nuestra guerra, voy a dar algunas explicaciones con la palabra de Dios. ¿Por qué la guerra nuestra es una guerra ofensiva? Los que tenemos que atacar somos nosotros y no simplemente defendernos del ataque del enemigo. La primera razón es porque toda la tierra, como hemos cantado hoy, y todo lo que en ella hay, le pertenece a Dios. Todos los habitantes de la tierra y todo lo que hay en la tierra es de Dios. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y sus habitantes. ¿Por qué todo pertenece a Dios? Simplemente porque Dios es el creador de todo lo que existe en el universo, incluyendo el planeta Tierra y también sus habitantes. No solo el creador allá en el comienzo, en la creación, sino sigue él creando todas las cosas. Todo hace germinar los granos en el campo, florecer los árboles, las plantas. Él es el creador y sustentador de todo ser humano y de todo lo que existe en el mundo. Dios, cuando
creó todas las cosas, y entre ellos al hombre y a la mujer, le dio al hombre la administración y el gobierno de este planeta Tierra. También le dio todos los recursos naturales que hay en la Tierra al ser humano. Eso lo dice claramente en Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree, es decir, que gobierne sobre los peces del mar, las aves de los cielos y los animales sobre la tierra. También Dios le dio al hombre la responsabilidad de labrar la tierra y protegerla. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 15. De acuerdo a las palabras de Jesús, Satanás ha sido homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Aquí tenemos otro personaje, un ser espiritual llamado Satanás, que estuvo desde el comienzo tentando a Eva y a Adán. Y dice Jesús, este personaje que aparece en el capítulo 3 en forma de serpiente, él ha sido homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Esto está en Juan capítulo 8, versículo 44. También en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús lo calificó como el ladrón que viene para hurtar, matar y destruir. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué viene a hurtar el ladrón? ¿Qué viene a robar cuando entra a una casa? Y viene a llevarse las cosas más valiosas que hay en una casa, sea dinero, joyas o aparatos caros. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo más valioso que Dios creó en el universo? ¿Qué es? El ser humano. A ningún otro ser creó a su imagen y semejanza. Y eso es lo que vino a hurtar. Hurtar es robar sin que se diera cuenta, subrepticiamente. Y no solo hurtarlo, sino matarlo y destruirlo. Lo más valioso que Dios creó es el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia, los hijos, los pueblos, las naciones, la humanidad. Y es justamente eso lo que el enemigo de Dios vino a hurtar, matar y destruir. Tanto en esta vida como en la eternidad. ¿De quién son todos los pueblos, todas las naciones? ¿A quién le pertenecen? Ya hemos dicho el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que todo le pertenece a Dios, todas las naciones, toda la humanidad es de Dios, porque Él es el creador de todos los hombres. Por eso el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y preguntamos, ¿para quién lo creó o los creó? Para Él. Hoy también hemos cantado, porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas. Parece que nos pusimos de acuerdo con los músicos hoy. Gloria a Dios. Es que el Espíritu Santo es real. Él nos guía. Amén. Y preguntamos todavía, ¿por qué Dios creó al ser humano? Por amor. Para que todos conozcamos a Dios. Y al conocerlo, lo amemos y le glorifiquemos. ¿Y para qué nos creó? Ya hemos aprendido en Efesios, en la epístola a los Efesios, de que Dios nos creó para Él, para formar con ellos una familia eterna, de muchos hijos semejantes a su Hijo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para la alabanza de su gloria. Así que fuimos creados para eso, para ser hijos de Dios, en amor habiéndonos adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo resumimos con esa frase que todos hemos aprendido bien. Para formar una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, para la alabanza de la gloria de Dios. Cuando Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo así: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 6. En la tentación de Jesús en el desierto. Satanás le respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y finalmente le reprendió: vete de mí, Satanás, y Satanás huyó. Ahora quiero que pensemos un poco en esta palabra de Satanás, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Satanás estaba diciendo una gran mentira. ¿Quién y cuándo alguien le dio a él toda potestad sobre los reinos de la tierra? Simplemente él la hurtó de Adán y Eva. Dios se la había dado a Adán, al hombre, al ser humano. Pero cuando ellos pecaron, fueron engañados por Satanás. Satanás los engañó y les robó. Él es el ladrón que viene para hurtar. Y no solo hurtar, sino matar y destruir. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, pecaron. Y al pecar, se sometieron a la autoridad de Satanás, el enemigo de Dios. Así que Satanás, por engaño, le robó lo que Dios le había dado al hombre. Siglos después vino el segundo hombre. El primer hombre es Adán. El segundo hombre es Jesús. Y él ni por un instante se sometió a las propuestas de Satanás como lo hizo Adán.
Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte. Y dice Pablo en Romanos 5:19, así como por la obediencia de un hombre, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. El texto no intercala la palabra Adán ni la palabra Jesús, pero nosotros podemos con toda propiedad intercalarla. Por eso digo, así como por la desobediencia de un hombre, entre paréntesis, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién es? Jesús, los muchos serán constituidos justos. Satanás mantenía su dominio sobre los hombres por causa del pecado de ellos. La primera puerta que Adán abrió para que entrara Satanás al mundo fue su pecado. Dice Pablo en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De este modo, el que fue homicida desde el principio sometió al imperio de la muerte a toda la raza humana. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y participó, dice Hebreos 2:14 y 15, de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Juan el Bautista, al ver llegar a Jesús, proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios fue inmolado. El pecado del mundo ya fue quitado en la cruz. Dice Efesios 1:7 que en Cristo tenemos redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Pablo proclama en Colosenses 2:13 al 15 que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados, y dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El ladrón fue despojado, fue vencido en la cruz por Cristo Jesús. Por eso Jesús resucitado se presenta a sus discípulos y declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo de Dios, mediante su muerte y resurrección, rescató lo que Adán había perdido, el señorío sobre la tierra. Rescató a toda la humanidad, recuperó lo que era de Dios. El Padre le había dicho: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2, versículos 7 y 8. Jesús
con su muerte y resurrección, lo consiguió. El Hijo de Dios redimió en la cruz a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las familias, a todos los pueblos y naciones. Aleluya. Pero falta algo. Y ahí entramos nosotros. La misión que Jesús nos encargó. La misión que nos toca hoy es un operativo rescate. Este operativo se desarrolla en dos escenarios. Uno invisible y el otro visible. En el escenario invisible hay una guerra. Efesios 6, a partir del versículo 10, dice así: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Es importante definir primero a nuestro enemigo o a nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son los de la ideología de género, ni los ateos, no son los musulmanes, ni el grupo LGBT, ni los narcotraficantes, ni los gobernantes, ni los empresarios corruptos, sean gobernantes o empresarios. Nuestros enemigos, según la palabra de Dios, son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Debemos definir también el teatro de operaciones. Aquí dice que este teatro de operaciones es en las regiones celestiales, en los aires. La palabra en el griego es epouranios, que se refiere a la dimensión invisible, a la dimensión espiritual, porque en este mundo hay una realidad física, visible, que podemos ver con los ojos, palpar con las manos, oír en la dimensión física, que a través de los 5 sentidos lo podemos percibir, pero hay una dimensión espiritual, invisible, y ahí está, ese es el primer teatro de operaciones. Los aires. ¿Qué son los aires? Bueno, yo lo digo así, lo explico así. La mayor concentración de estas huestes espirituales de maldad que están en los aires. ¿Y dónde están los aires? Desde medio centímetro del piso hasta 2,20 metros de altura. Ahí está la mayor concentración de las huestes espirituales de maldad en los aires. ¿Cómo? Claro. Porque la persona más alta en el mundo tendrá 2,20 metros. Por eso digo, desde medio centímetro de altura, desde el piso hasta 2,20 metros. Es decir, allí están los principados, las potestades. La mayor concentración de la actividad demoníaca en el mundo está en la mente de las personas y de los gobernantes. En la mente de los habitantes del mundo opera Satanás y sus demonios. Y allí han instalado sus mentiras. Es una mentira estructural. Son muchas mentiras y variadas mentiras.
La Biblia dice que Él es el engañador de las naciones. La Biblia habla del anticristo y de los anticristos. Son muchos. ¿Qué es el anticristo? Es todo lo que se opone a Cristo. Todo lo que se opone a la verdad revelada por Dios. El anticristo, desde el primer siglo, engañó a Israel, convenciéndoles de que Jesús no es el Mesías, el Cristo. Y hasta hoy los tiene atados con esa mentira. Aunque un día esa mentira va a ser destruida e Israel va a creer que Jesús es el Mesías antes que Cristo vuelva a la tierra. Pero por ahora los tiene atados con esa mentira. El anticristo engañó y engaña a los musulmanes, diciéndoles de que Jesús no es el Hijo de Dios, que Dios no puede tener hijo porque tener hijo es el fruto de una actividad sexual y Dios no tiene actividad sexual. Ese es el argumento más fuerte de los musulmanes. Y que el mayor profeta de Dios en la tierra es Mahoma. El anticristo hoy está engañando a las naciones de Occidente, desde las Naciones Unidas, queriendo imponer en la sociedad la validez de la ideología de género, de los matrimonios homosexuales, de que es legítimo ser homosexual o transexual, que es legítimo divorciarse, practicar el aborto y cosas por el estilo. Hoy imponen todas las naciones el anticristo, la injusticia social basada en leyes injustas, por medio de los cuales los trabajadores reciben salarios insuficientes, no tienen acceso a una vivienda digna y viven en pobreza y muchos en indigencia, aumentando cada día la brecha entre los ricos y pobres. Hoy el anticristo tiene atado a los gobernantes de muchas naciones a la corrupción, quienes en su hipocresía dan discursos defendiendo a los pobres, pero en su avaricia llenan sus arcas de riquezas y bienes que han robado y han usufructuado, robándole a los bienes de la nación. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Reitero, nuestros enemigos no son las ideologías, ni los ateos, ni los musulmanes, ni los LGBT, ni los narcotraficantes, ni los gobernantes o empresarios corruptos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas. Nuestros enemigos son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que tienen dominadas las mentes de esas personas. Tenemos que tener claro eso. Nosotros no estamos en contra de ningún ser humano, sino a favor de todos los seres humanos. No importa su condición de pecado o de moralidad. ¿Cuáles son nuestras armas? Efesios 6, 13 al 18 lo dice. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe
con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, tampoco son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras principales armas son la palabra de Dios y la oración. No tenemos ahora tiempo para ver en detalle cada uno de esos, pero ustedes pueden en su casa volver a leer estos pasajes y estudiarlos. Lo nuestro es una guerra ofensiva. Satanás no quiere guerra, quiere paz. Satanás quiere paz. ¿Por qué? Porque él tiene el dominio sobre todas las naciones, sobre la mayor parte de los hombres. Están en sus manos, entonces él no quiere guerra, quiere que nosotros nos quedemos quietitos. Nosotros debemos declarar la guerra según la profecía de Joel, para rescatar las vidas que son de Dios. Debemos recuperar la familia, la escuela, la educación, la política, el gobierno, las leyes, la economía, los medios de comunicación social, las artes, la ciencia, todo en la visión del reino de Dios. Ahora vayamos al escenario visible. Tenemos una misión de rescate. ¿Cuál es nuestra estrategia? Otra vez reitero, no estamos en contra de nadie, sino a favor de todos. Nuestra misión consiste en lo siguiente. Voy a leerlo rápidamente. En esto consiste nuestra misión. Escuche bien. Amar al prójimo, aún a los que tienen la ideología de género y lo defienden. Amar a los ateos, amar a todas las personas, amar al prójimo. Acercarnos a todos con amor, como lo hizo Jesús. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Servir a todos, hacer buenas obras, ayudar al necesitado, llorar con el que llora. No hemos sido enviados para condenar, sino para salvar, igual que Jesús. Comunicar las buenas noticias del reino de Dios, orar por los que sufren, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, llevar paz a los hogares, darles palabra de consolación, ser pacificadores, enseñar la doctrina, comunicar el evangelio, ser ministros de reconciliación en una sociedad que sufre la grieta, enseñar a vivir, darles a Cristo, bautizar a los que creen, discipular a los bautizados, plantar iglesias en cada barrio y en cada casa, buscar la paz social y nacional, ser agentes de transformación social, animar a los empresarios a crear fuentes de trabajo, animar a los profesionales y estudiantes a prepararse para ocupar cargos en el gobierno o en la función pública con la visión de servir a todos los seres humanos, desarrollar proyectos socioeconómicos para el país,
desarrollar proyectos de educación integral. Jesús nos lo dijo claramente. Y esto que voy a decir, que todos ya lo sabemos, abarca todo esto que he señalado. Jesús nos lo dijo claramente. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor, aquel que declara tener toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra, promete estar con nosotros cada día en esta misión de rescate. Bendito sea su nombre. Amén. Declaración de guerra. Queridos pastores, queridos líderes, queridos hermanos, declaramos guerra en el nombre del Señor a los principados y potestades y nos consagramos al Señor para abocarnos a esta misión extraordinaria que el Señor nos ha encomendado. Bendito sea el nombre del Señor.